él eran mucho más importantes antes que las manifestaciones, que las personas procuraran escuchar palabra de Dios. Que potencializan los dones sobre la Biblia. Lo que más debe predominar en una iglesia es el amor, ¿no? Partiendo de ahí. Entonces ellos estaban extasiados, no con el fondo, sino con la forma. Cómo había impactado el hablar en lenguas en el aposento alto, cómo... Que ha habido, gente, buenas noches, bienvenidos a su programa Evangelio Simple. Estamos en el episodio número 19, contentos una vez más de estar aquí con ustedes, saber que están del otro lado de la pantalla y saber que dedican parte de su tiempo. Sabemos que su día ha sido largo, ha sido extenuante, deprisa, pero bueno, ya en la tranquilidad de sus hogares dedican ese tiempo para acompañarnos y meditar en la palabra de Dios. Denle ahí por favor me gusta, compartan, ayúdenos ahí compartiendo para poder llegar a más gente. Siempre es un gusto cuando nos preparamos saber que esto que hacemos es para ustedes y saber que podemos llegar a mucha gente. Y no llegar con nuestra forma de ser ni nada, sino llegar con el evangelio, con las buenas nuevas, conocer realmente a Dios mediante su palabra. Entonces estamos contentos, siempre es una alegría, un gusto reunirnos para hacer estos programas. Entonces vamos a dar la bienvenida aquí en el estudio. Eliezer, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Estamos perfilándonos al capítulo 14, ¿no? Correcto. La primera carta a los Corintios. Fíjate que las personas cuando se predica regularmente, muy pocos hacen una predicación expositiva y inductiva. ¿Eso qué quiere decir? Que vaya verso a verso. Entonces, a veces picar de aquí, picar de allá, decía un maestro, decía el ministerio de pollo, porque pica aquí, pica allá, pica allá. Entonces, cuando nosotros analizamos la carta de los Corintios y verlo verso a verso, te da un panorama de quiénes eran los corintios. Te da un panorama tan amplio que los corintios dejan de ser una iglesia modelo y dejan de ser como el estatus a alcanzar, y tú comienzas a decir, no, creo que sí somos corintios, pero no por vivir en avivamiento, ¿no? Sí. Y como dices, o sea, cuando llevábamos una secuencia, por ejemplo, el caso de estos episodios que llevamos, te ayuda a no salirte del tema. Cuando lo vas secuencialmente, pones algo, quieres forzar el texto y si lo estudias o ves toda la secuencia del programa, vas a decir, en este programa estos chavos estuvieron fuera de lo que realmente quería decir Pablo. Pero y disfrutamos cada momento. Bienvenida, Damaris, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí una vez más. Es verdad lo que estamos comentando, al menos en lo personal, pues me ha parecido muy emocionante, interesante, muy productivo el haber llegado hasta ahorita a este capítulo de Corintios, como lo que ellos, la apariencia, o sea, queda al descubierto quiénes son realmente la gente de esta iglesia. Y por qué no decirlo que en algunos momentos nos sentimos identificados con esos congregantes de Corintios y que gracias a Dios hemos aprendido cosas que a lo mejor estábamos cerrados y que ahora ya gracias a la palabra del Señor, a la sana interpretación o a la interpretación bíblica, las verdades bíblicas, pues hemos salido de esos baches, de esos errores, ¿verdad? Así es. Mal aprendidos. Sí, esos vicios. Sí. Liz, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, aquí saludándolos como siempre cada noche y compartiendo con ustedes la palabra de Dios, emocionada. Y yo creo que este va a ser uno de los temas que más van a sentir pedradas, pero la verdad es que no lo decimos nosotros. Si quieren, arrancamos esta porción bíblica para que no se ofendan, no se crean. Realmente la palabra de Dios nos invita a mejorar
y a ver nuestros errores y encauzarnos al verdadero camino y adoración a Dios, ¿no? Excelente, bienvenida. Y bueno, también nuevamente les agradecemos el acompañarnos y les damos la más cordial bienvenida. Acompáñenos durante estos minutos. Y bueno, sin más preámbulo, dejo el lugar aquí a Liz, que nos va a llevar a cabo el recorrido mediante este capítulo, este pasaje. Y adelante, Liz. Bueno, en el capítulo anterior vimos que al final Pablo nos invita a que más que buscar como iglesia las manifestaciones sobrenaturales, los milagros, el hablar en lenguas, el decir profecía, la enseñanza y todo ese tipo de dones y de ponerlos a juicio o de quién es mejor, lo que más debe predominar en una iglesia es el amor, ¿no? Partiendo de ahí, de que cada quien, si realmente como iglesia retomamos ese camino, que lo que nos distingue como cristianos sea el amor que reflejamos a nuestro prójimo, entonces ahora Pablo nos va a seguir en cierta forma en este capítulo criticando la mala práctica de la iglesia de Corintios. Vamos a hablar sobre se enfoca principalmente sobre el don de hablar en lenguas y sí quiero hacer una advertencia porque nosotros venimos de una iglesia pentecostal, ¿no? Y muchas veces la iglesia es imposible no ver o no hacer énfasis en las malas prácticas o en los excesos que está cayendo actualmente la iglesia pentecostal. Y lo digo porque yo, cuando recién llegué a una iglesia pentecostal, lo primero que noté era esta mala práctica. ¿Por qué? Porque antes de congregarme yo ya tenía un hábito de lectura y me gustaba, y me acuerdo que leí este capítulo porque en una ocasión un maestro de universidad nos pidió leer este capítulo para comprender la cultura de las mujeres, porque más adelante vamos a ver también las enseñanzas que le da a la mujer y suele ser un poco drástico, ¿no? Entonces, para cuando yo llego a una iglesia en Pentecostal, yo había entendido este capítulo 14 y las prácticas que se estaban haciendo, pues sí chocaban con la lógica de lo que realmente debería ser, ¿no? Entonces, hoy vamos a esclarecer, no se sientan aludidos, no es el afán de nosotros exhibirlos para mal, sino que la misma palabra de Dios exhiba nuestras malas prácticas y que lleguemos y retomemos al camino correcto. Lo voy a decir reiteradamente porque hay muchas personas a lo mejor se sienten ofendidas y nuestra finalidad jamás es exhibir ni ser groseros o sentirnos como personas modelos, ¿no? Sino exhibir o simplemente dar o compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios. Y tampoco es una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Porque alguno puede pensar, no, híjole, están hablando de un tema, a lo mejor hasta pierden su salvación esos hermanos. Creo que vayamos... un maestro que me dio una licenciatura en teología dijo que hay un lugar en Coahuila donde se dedican a la minería, pero hay unos empresarios que son pequeños que sus excavaciones son a base de pala, ¿no? Manual, sí, rudimentariamente. Es correcto. Entonces el orificio donde entran los mineros es muy pequeño, pero adentro hay un calor impresionante. Entonces dice que los mineros lo que hacen es que se meten desnudos. Entonces yo creo que esa debería ser la práctica al llegar a la escritura, llegar desnudo, llegar sin prejuicios, llegar sin ideas, no forzar al texto a que diga lo que nosotros queramos decir, sino que el texto hable por sí mismo y si el texto habla algo que va en contra de mis ideales, pues bueno, o sea, aceptémoslo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, la palabra de Dios corta para todos lados. Entonces, el versículo 1 nos dice, tomando en cuenta el capítulo anterior que hablamos sobre el amor, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí Pablo nos está diciendo, ok, lo que los distingue a ustedes sea el amor. Y si quieren procurar y jactarse, y si ustedes realmente se creen espirituales y quieren tener esos dones, y tienen la capacidad de desearlo, lo que más deberían procurar
es el don de la profecía. Pero vamos a contextualizar de forma correcta la profecía, porque en el día de hoy la profecía la tenemos muy distorsionada, ¿no? Para nosotros actualmente la profecía es que nos digan nuestro futuro, ¿no? En el futuro tú vas a llegar a las naciones, tú vas a estar predicando, tú vas a grabar un disco, tú vas a... Así es. A desmayar gente. O sea, al final de cuentas para nosotros o para la iglesia actual, esto es una profecía. Pero profecía a la que se refiere Pablo es a las personas que se encargan de predicar la palabra de Dios. Entonces, para él era mucho más importante, antes que las manifestaciones, que las personas procuraran escuchar palabra de Dios. Es decir, que se vayan al texto bíblico, más allá de inventarse algo nuevo. Es el hecho de que si realmente ustedes están anhelando algo especial, un don de Dios, que este sea siempre el de escuchar su palabra. ¿Eli? Fuerte y claro, así es. Es que le regaño porque de repente se nos pierde mucho esos... Repite su Y comentario. ahorita ya me estás aplicando la ley de hielo. Y entonces... No, pero o sea, es que es así, o sea, realmente, cuando nosotros hablamos del profeta, los profetas lo idealizan más hacia lo místico, hacia lo misterioso. Hacia adivinar el futuro. Pero realmente el oficio de profeta en el Antiguo Testamento estaba enfocado en llevar a todo lugar el mensaje de Jehová. Entonces, no era el mensaje de Jehová en cuestión de los profetas en el Antiguo Testamento, no era el predecir el exilio, sino era arrepiéntanse, porque Dios les va a castigar por haberse apartado de él. Entonces, la predicación de ellos era el arrepentimiento del pecado. Entonces, si eso lo contextualizamos con lo que nos dice el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo dice es de vital importancia la evangelización a través de la predicación que las manifestaciones espirituales. Entonces, voy a quemar gente. Entonces, pensaba que hay personas que potencializan los dones sobre la Biblia. Sobre la predicación. Entonces, de la palabra. Sí, más allá que la predicación, porque hay personas que le llaman predicadores y no lo son. Pero hablemos de la Biblia. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Oír un mensaje bíblico o que me echen las cartas? Más o menos así. O sea, que me digan qué es lo que me va a pasar en el acontecimientos futuros. O lo que me está pasando en el presente. Porque yo sé que has llorado mucho, que has sentido mucho dolor, que ha habido momentos en el que dices ya no puedo más, pero dice... Entonces, pero hoy es el día que... Entonces eso es algo que la persona dice, es que yo no se lo había dicho a nadie, ¿no? Entonces ligamos eso al profeta, pero realmente lo que el apóstol Pablo está queriendo hablar, como dijo bien Liz atinadamente, es a que hay una gran necesidad de la predicación de la Biblia, no de los sentimientos, no de lo que la gente quiere oír, porque cuando nosotros hablamos de lo que la gente quiere oír, lo vamos a ver más adelante cuando el apóstol Pablo dice, y vendrán en el futuro hombres amadores de sí mismos, que la gente con comezón de oír irán tras de ellos. Entonces, si tú andas buscando gente que te prediga el futuro o te diga qué es lo que estás viviendo ahorita, la Biblia lo tacha como gente con comezón de oír, y la Biblia lo tacha como algo malo, no algo bueno. Así es. Y bueno, también dice, porque el versículo 2, de que no comentéis que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Al final, lo que más la iglesia de Corintios anhelaba, o lo que más los hacía figurar y sobresalir sobre los demás, era su hablar en lenguas, ¿no? Que también vimos que en capítulos anteriores que muchas de veces de estas lenguas eran imitadas o eran también ya practicadas anteriormente en los cultos paganos, ¿no? Entonces, ustedes si llegan a hablar lenguas,
solamente se edifican a sí mismos, pero los demás no le van a entender. Casi me acordé de cuando dice, si ustedes quieren venir a comer en la fiesta de Agape, para eso tienen su casa, ¿no? Es de cuenta, si tú quieres hablar en lenguas, pues para eso tienes tu casa, pero aquí en la iglesia no estás edificando y no estás aportando nada. Y el asunto aquí es que, bueno, vamos a ver en el siguiente verso, Liz, Sí. que es algo que tú puedes controlar. Sí. O sea, no es algo como que el Espíritu me tomó y ya no puedo, no. El apóstol, por eso es muy incómodo este tema, porque la mayoría de nosotros, o la mayoría de las personas dicen, es que es algo que no puedo controlar. Se escudan. Bueno, la Biblia dice que sí. Así es. Entonces, si vas a hablar en lenguas y no es una lengua que tenga una interpretación, dice el apóstol Pablo, háblala en voz baja. Mejor calla. Versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, aquel que nos da esa palabra de parte de Dios, es decir, de su palabra, de la Biblia, nos llega a edificar como iglesia, nos exhorta, es decir, nos corrige lo que estamos mal, porque hay mucha gente que no les gusta ser exhortadas, que no les gusta ser corregida, pero realmente un profeta es aquel que a través de la palabra de Dios te vaya a exhortarte y a consolarte, ¿no? Porque así como también, bueno, no sé si a ustedes les gusta leer la Biblia o no, y si alguno de ustedes ha leído a los profetas, siempre un profeta exhortaba, pero también venía el mensaje final en el que Dios promete su restauración, ¿no? Ese consuelo. Entonces, ese es el trabajo y lo que más la iglesia de Corintios debería de anhelar. Pero nota las tres características de la predicación. Edificación. Yo quiero que nos detengamos un momento ahí, porque creo que es algo muy importante. A ver. O sea, una predicación no es un sedante. Ni show tampoco. No, una predicación tiene que tener estas tres características. Tiene, número uno, que edificar. Y eso es la parte que en la que esto se pone como que... porque hay sermones que no traen nada. Dijo una persona por ahí, es que tu pastor no grita, y a mí me gustan los que gritan. O sea, realmente, qué tan importante, fíjate, he oído yo, es que hermano, lo suyo no es la predicación, lo suyo es la administración. Sí, predicación más o menos. Predicación más o menos, pero ministración, tremendo. Le pega Entonces, el clavo. la predicación primero tiene que edificar, porque la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, trae un consejo para tu corazón. Te tiene que edificar. Segundo, tiene que exhortar. Y cuando dice exhortar, no es regañar, porque la gente liga a la exhortación a como que el pastor o el predicador desde el altar te insulte, te sobaje, Te tire te pedradas. humille y te diga que eres un Basura, gusano. sí. No. Fíjate que una vez escuché, te voy a desviar, pero como tú siempre haces eso, no me siento mal. Ahora ya se me quiere acuerdo, portar mal. sí. Ando chica mala. No, me acuerdo de una vez de una predicadora que llegué a escuchar que se gozaban en decir insensatos y ¿qué es? Incesos, gente que no piensa y que no sé qué. Y todo, yo me quedé así como que, ¿qué onda con esta señora? Y la gente, amén. Sí. La pastora nos habló muy fuerte. ¿sí? No, pero de veras que hay gente Eso que le no encanta es. eso. Sí. Oye, Estaban bien alegres todos. O el típico que dice, ya no puedo seguir predicando. Ya no puedo, ya esto es muy fuerte, siento muy fuerte aquí la presencia de La Dios. unción. La unción. Y dejan el sermón. Que Y no a veces tenían. yo a veces me pregunto eso. Que no Pienso, estaban preparados. a lo mejor ni se habían preparado y por eso sacan esa. Es lo más seguro. Pero bueno, pero la exhortación desde el contexto griego, Su la etimología. exhortación es tomar a alguien, llevarlo aparte y aconsejarle. Así es. Eso es exhortar. Entonces cuando dice, y exhorten a los hermanos, entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es, toma al hermano, llévalo a tu oficina como pastor, siéntalo y aconséjale qué es lo que la Biblia dice referente al tema. Así es. Entonces, la palabra de Dios entonces tiene que
primero dijimos, Edificar. Edificar. te edifica. Y lo segundo, Exhortar. tiene que traer un consejo para tu corazón. Entonces, cuando hablamos de consejo, hablamos de qué? De la parte que está torcida, De corregir. Dios te dice, enderezala así. Así es. Tú eres así, pero mira, si tú fueras así, estarías conforme al diseño que yo Original. hice Sí. para ti. Sí. Qué especial. Entonces, primero dice, edifica, luego aconseja, y tercero, Consuela. entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que lo que dice es que la palabra de Dios te va a edificar, te va a ayudar a ser mejor persona, te va a corregir en lo que estás torcido, pero al final te va a decir, pero te amo, aun cuando Así es. sigues cometiendo errores. Sientes ese papacho. Entonces, me encanta a mí cómo el apóstol Pablo dice que debe de transmitir la voz de Dios. Entonces, si tú lo observas, tú lo observas, es un papá. Sí. Es un papá sentándote contigo, primero, diciéndote que hay cosas en tu vida que tienes que cambiar. Como si tú sentaras a Vicky, ¿no? Ujú. Y le dices, mija, lo que le dijiste a tu hermana, eso está mal. Ahí la estás construyendo en una mejor ciudadana. Sí. Y luego le dices, mira, deberías tratarla de mejor manera. Y tú deberías decirle cosas bonitas a tu hermana, ahí que está, Exhortando. la está exhortando. Y al último le dice, mija, pero aunque tú te equivoques, Te amo. yo te sigo amando. Sí. De eso está lleno la Biblia. Es un padre. Entonces, si nosotros vemos el análisis textual, palabra por palabra, te das cuenta que el apóstol Pablo lo que dice, la característica de un predicador es esta. Sí. Si un sermón no trae estas características, Y la contrasta con el hablar en lenguas. El hablar en lenguas no te edifica, porque son cosas extrañas, siendo honestos. No te edifica, no te aconseja y no te apapacha o no te consuela. O sea, realmente está haciendo un contraste muy fuerte entre alguien que debe de, entre un predicador o un profeta como tal, a alguien que deseaba el hablar en lenguas. porque comienza diciendo que el hablar en lengua te edifica a ti mismo. Pero ¿a qué nivel te edifica el que tú estés hablando en lengua? ¿Qué quiere decir? Es un trato de Dios con tus emociones, con tus sentimientos. Ahí está Dios trabajando en ti. Pero la palabra de Dios sobrepasa cualquier cosa que tú puedas sentir. Así es. Qué tremendo, ¿no? Versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, aquí Pablo no se mete porque muchas veces hay discusiones de que si se debe hablar en lenguas, que si no se debe en lenguas. A Pablo lo que menos le importa es hacer una discusión de que dejen de estarlas hablando o que sigan hablándolas. Aquí Pablo dice, sobre todo ustedes, su mayor anhelo sea recibir la palabra de Dios, es decir, que la profecía sea la que abunde en esta iglesia, que en Corintios lo que más sobresalga más que nada es la profecía. Si quieren seguir hablando lenguas, sigan hablando lenguas, no pasa nada. Pero al final, ¿sabes qué es lo que sucede? Que cuando tú recibes la palabra de Dios te das cuenta de lo banal que es decir hablar en lenguas. Entonces, por eso este es el consejo de Pablo. Sobre todo deseen recibir, escuchar, ser instruidos, ser corregidos con la palabra de Dios y se darán cuenta cuán banales son sus discusiones y sus peleas, ¿no? Y es que nos damos cuenta cómo era la iglesia de Corinto y o sea, les está diciendo Pablo, están en esta situación, ¿por qué? Porque hablan mucho en lenguas, a lo mejor, ¿verdad? En los cultos están hablando en lenguas, le dan mucha importancia a los dones, pero no hay palabra.
no hay enseñanza de la palabra, no hay palabra, entonces es mejor que haya palabra que todo y es que me pongo a pensar que también han hecho. en el momento, o sea, acababa de suceder el Pentecostés, entonces ellos estaban extasiados no con el fondo, sino con la forma, cómo había impactado el hablar en lenguas en el aposento alto, cómo había impactado, pero se les había olvidado cuál era el mensaje principal de ese aposento alto o de la palabra de Dios realmente. Es que Abraham, te voy a decir algo, que los que han experimentado el hablar en otras lenguas es una experiencia, como dijo aquel salmista religiosa, es una experiencia religiosa, dice. Literal, es una experiencia No, religiosa. es una experiencia Sí. muy fuerte, ¿no? Correcto. Pero Que cautiva y a veces te cautiva tanto. se vuelve que una droga, ¿no? Exacto. Se vuelve una droga. Por la cuestión que está, que Es está que por las, es algo afloran muy las fuerte. emociones. Las emociones. Están a flor de o piel. sea, es algo sobrenatural. Sí, algo sobrenatural. Algo que el cuerpo humano, porque cuando, fíjate, ¿por qué ustedes van a saber? Porque ustedes son muy inteligentes. Pero ¿por qué cuando tú tocas un cable pelado lleno con corriente, De corriente. ¿por qué la reacción del cuerpo es? Porque protege. es carga de protones y neutrones, ¿no? Que el cuerpo ya tiene suficiente y le estás queriendo meter más. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo sobrenatural, es algo que el cuerpo no tiene. no Tenía. y no sabe qué es. No sabe. Entonces, la sensación es diferente. Pero fíjense que el que recibe ese don, ese regalo de Dios, no debe de olvidar que la predicación es a lo que Dios nos ha enviado. O sea, Jesucristo nunca le dijo a sus discípulos, cuando Él iba a partir, que llenaran de lenguas a todos, sino le dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles todas estas cosas que yo les he dado y que las guarden. Es decir, y que vivan según este código del reino de los cielos. Así es. Porque cuando Jesucristo dice el reino de los cielos se ha acercado, es tremendo, una palabra poderosísima. Entonces, el mensaje de Cristo es el que nosotros tenemos que llevar. Y pareciera que a nosotros nos importa más que vean que tenemos poderes que sanan, poderes que pueden hacer que yo Sí. vea tu futuro y vea tu Definitivamente. presente, más que conozcan que Jesucristo murió de la Así cruz del es. Calvario. Entonces, yo creo que la predicación siempre debe de tener como base la expiación de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate lo tremendo que es que esta iglesia tenía como el home run los dones espirituales y la Santa Cena la tenían como una fiesta pagana. Y acababa de suceder, estaba flor de piel. reciente el acontecimiento. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que los dones son un regalo de Dios que tú puedes disfrutar, si el Espíritu Santo le place dártelo, gloria a Dios. Pero eso nunca va a estar sobre la palabra de Dios. Correcto. La palabra de Así Dios es viva y eficaz. O sea, no hay nada que pueda transformar la vida más que su palabra y Dios. Y fíjate, qué tremendo es que los agentes purificadores que Dios nos regaló es el Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, un cristiano puede prescindir de dones, pero jamás podrá prescindir de la palabra de Dios. Así es. Entonces, no puedes tú decir de ahora en adelante que el Espíritu Santo me guíe, porque la manera en que Dios nos guía es a través de su palabra. Ahora bien, volvamos al punto en el que si eres lleno del Espíritu Santo y Dios te ha dado un don especial sobre ti y el Espíritu Santo está en ti, lo que va a hacer el Espíritu Santo es que ames su palabra. Y lo que menos va a buscar es el protagonismo. Entonces, yo creo que es muy importante eso, que
el tenor del apóstol Pablo no es guerrear contra los que hablan lenguas, sino el tenor del apóstol Pablo es que si ustedes hubieran tenido el conocimiento de la doctrina de Cristo, no hubieran sido arrastrados a estas prácticas incorrectas. Así es. Ahora, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ahora lo que Pablo le está diciendo, al final ustedes el conocimiento de Cristo, el conocimiento que se les dio, no fue a través de yo estarles hablando en lenguas, porque si no, no lo hubieran entendido y ustedes jamás estuvieran aquí como iglesia. Lo que más les ha edificado es el que yo haya podido hablar con ustedes sobre sobre Cristo, sobre su muerte, sobre su resurrección y nada más. Y fíjate, otra vez usa características. Una vez más, arriba en los versos anteriores usó características y otra vez dice, ¿de qué serviría que yo viniera hablando con ustedes con lenguas? Pero yo vine a ustedes hablando con ¿qué dice? Revelación, ciencia, profecía y doctrina. ¿Revelación cuál? Pero fíjate tremendo, la revelación de quién es Dios. ¿Quién es la revelación de quién es Dios? La máxima revelación de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, lo que el apóstol Pablo predicaba, y eso me encanta de él, que dice, no, dice yo, y lo vamos a ver más adelante cuando dice, yo soy ignorante de todo porque yo lo único de quien quiero saber es que quién es Cristo. Así. Entonces dice, de revelación, luego dice, Ciencia. y cuando habla de ciencia, habla del entendimiento de la doctrina de Dios. Así. O sea, si tú te das cuenta, Cristo es el objeto de la predicación y es la predicación. Ciencia, y luego dice profecía, cuando hablamos de quién, que desde el Antiguo Testamento siempre se habló que Cristo iba a venir, y este es del que estoy hablando. Los argumentos del apóstol Pablo a la hora de su predicación siempre fueron argumentos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No, ese cuate era un genio. Entonces dice doctrina y termina diciendo Con doctrina. Con doctrina, sí. Entonces, Ya fue la profecía y ahora termina con la entonces, doctrina. ¿qué es doctrina? Es que no se puede predicar sin doctrina. Las bases fundamentales de quién es Dios. Entonces, ¿Jesucristo perdió atributos a la hora de encarnarse? No. Él siguió siendo Dios. Dijo alguien por ahí, un indocto, dijo, Jesucristo 50% hombre y 50% Dios para completar el 100%. No, Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, con pasiones como un humano, pero gobernado por esa naturaleza divina. Así es. Entonces, digo yo, o sea, si una predicación no exalta a Dios, hermano, entonces ahora, la pregunta es, ¿hay predicaciones que te exaltan a ti? Sí. No, yo cuando fui a predicar a Houston... Decía una persona, cuando reviví a un muerto que estaba ahí, su carta de presentación era ¿cuántas personas había revivido? Entonces, nada más para que te cheques el nivel que traía. O sea, realmente, si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo cuando hablaba de su vida lo usaba como argumento de defensa, pero cuando se tomaba el tiempo de hablar de Cristo y del Evangelio, de él jamás hablaba, sino todo estaba centrado en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, en cómo lo hizo, en cómo lo arquitectó el Padre. Ahorita en la iglesia vamos a terminar la carta a los Efesios, y si ustedes se dan cuenta, en la carta de los Efesios, cuando habló del ministerio pastoral, no habló de él, sino habló de la característica que debería tener un predicador. Entonces, siempre el apóstol Pablo nunca se pone como ejemplo cuando está hablando de Cristo, sino siempre pone a Cristo como ejemplo, como otra vez, De sí mismo. como el objeto de la predicación y la predicación misma. Así es. Versículo 7 al 9 dice, ciertamente las cosas inanimadas
que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no hay distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. Pablo nos está haciendo el uso que la iglesia hacía incorrectamente de las lenguas, lo compara con diferentes instrumentos. Si no cambias ¿cómo se le llaman? Do, re, mi, fa, ¿cómo se llama? Tonos. Tonos. Si no cambias tonos, si no cambias notas, no vas a comprender. Lo siento, no soy muy buena con la música. Con la música te falta. Ya sé, y con muchas cosas tampoco soy buena. Pero, dice, si no se les dan esos matices diferentes a cada instrumento, ¿cómo vas a saber qué piezas están tocando? Sí. Dice, y si el trompetista que enlista para la batalla no lo hace de forma correcta, no hace la pauta correcta, No es claro. ¿cómo es que los demás van a entender que tienen que ir a la guerra? Así hacen ustedes cada vez que se manifiestan sus dones espirituales y al hablar en lenguas de una forma desordenada. ¿Por qué? Porque al final no estás edificando, no estás dando el mensaje y no se está llegando al objetivo cuando tú hablas las lenguas de una forma desordenada. Fíjate, a lo mejor se va, como dijiste al principio del programa, a lo mejor hay gente que nos va a oír y va a decir, todos locos, pues ahora qué traen. Pero es así tal cual lo que quiere decir este pasaje, o sea, el hecho de estar ahí y estar hable en lenguas, eso no edifica como el que se predique la palabra. Uh-huh. Y cuántas veces es simplemente un desfogue. Se oye fuerte eso, pero que vas a la iglesia, ni te predican a veces, o sea, lo que te comparten son testimonios o son otros rollos. No es Biblia. Pasas al altar, como traes ahí la carga, traes un problema, traes una situación, empiezas a llorar, empiezas a hablar en lenguas y luego te oye otro y otro empieza y así se va. Entonces ya te desfogaste ahí un rato, ya lloraste un rato, te regresas a la casa y pues está todo igual. Entonces es lo que dice aquí Pablo, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué edificó? ¿Qué provocó? O sea, ¿qué? Pues nada más el que estuvo chichi ahí grite se desahogó, ¿verdad? Sí. Pero momentáneamente, exactamente. Esa es la diferencia. Ver, ¿qué pasó? Gracias por darme la oportunidad. Miren, lo quiero ejemplificar. Se me vino ahorita el ejemplo. Supongamos que tu esposo y tú tienen problemas. No, pero sí. De discusiones muy fuertes. No, y tú ya estás cansada. Sí. Supongamos, comadre. Sí, supongamos. Tú estás cansada y estás atribulada porque cada vez las discusiones son fuertes. Y tú ya estás pensando en divorciarte. En dejarlo, abandonarlo. Perro. Es correcto. Vas ese domingo a la iglesia. Perro. Y tú lloraste, tú todo y el asunto, y tú dijiste, bueno, las cosas, Dios tiene el control de todo, ¿no? Sales de la iglesia y regresas a tu casa, y durante el camino vienen discutiendo. Y llegas a tu casa y otra vez peleas con él, discuten, se acuestan, se duermen enojados. Se acuestan a acostar. Sí. Se duermen molestos, y al otro día, o sea, realmente, ¿cuál fue el efecto que causó en tu vida? El problema es que tú eres tóxica y tú haces que tu esposo se moleste contigo y comiencen las discusiones. Entonces, como no tuviste un pasaje que te edificara como esposa, que te enseñara cómo Dios observa a la esposa, cómo Dios sugiere que sea la esposa, cómo Dios ordena que sea la esposa, tú no recibiste esa edificación y no recibiste el consejo de que debería de cambiar cierta área de tu vida para que deje de ser tóxica, no lo recibiste tampoco, entonces tú sigues siendo igual. Entonces, por consecuencia, nada en tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque todo fue como decía tú mismo decías,
lo único que hiciste fue desahogar tus sentimientos, pero la Biblia no te confrontó, la Biblia no te edificó y todo va a seguir igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la iglesia tenemos personas con problemas muy fuertes, pero que no han podido avanzar de esos problemas, ni mejorarlos, ni superarlos, porque les hace falta la Biblia en sus corazones. Entonces, nosotros podemos decir, nos surge que toda la iglesia hable en lenguas, pero ¿en qué beneficiaría eso en la edificación del cuerpo de Cristo? Oye, llevan un censo, ¿verdad? Hay ciertas organizaciones que llevan un censo No sé. de que cuántos hablaron este Me han año, contado. cuántos el otro, así va en crecimiento o no va en crecimiento. Sí, o sea, realmente Eso, bueno, eso como aquí dice su Parámetro. parámetro para sí. ver que son una Sí, iglesia porque Iván, espiritual. se contrapone con los consejos de Pablo, o sea, no Con se la exhortación preocupen, que no está se preocupen haciendo por Pablo. las lenguas, preocúpense por el amor, persigan el amor, pero en ciertas organizaciones lo que menos pondera es el amor y no hay un parámetro que mide el amor, pero sí hay parámetros que miden el hablar en lenguas, Sí. o sea, Y el comportamiento humano. Fíjate, Sí. a lo Porque- mejor el ejemplo que pusiste está bien claro y lo viví, ¿verdad? Se los comparto aquí, a lo mejor Sangre mi de hermana, Cristo. lo está viendo Ay, y yo mi pensaba- hermano, no, pero mi papá y mi mamá hablan en lenguas, Gloria a Dios. ¿verdad? Dios lo bendiga, hermanos. Reciban ahí donde están. Y No los ven. y yo me acuerdo que ellos tuvieron un problema muy fuerte como matrimonio, entonces mi papá ya andaba pensando ahorita ellos ya tienen años separados, ¿verdad? Aleluya. Pero en ese tiempo mi papá estaba pensando en dejar a mi mamá definitivamente. Lo convence un hermano de la iglesia de que vaya a un retiro de varones en el Monte Carmelo. Y mi papá va a ese retiro y luego allá los alcanzamos y va a haber bautizos, algo así. Bueno, para no hacerles el show tan largo, hacen un pequeño devocional antes de venirnos para acá a Monterrey. Y mi papá empieza a hablar en lenguas. Mi papá, él nunca era así expresivo en ese aspecto de los que levantan mano y están llore y llore, no. Pero ese día él empezó a llorar mucho y empezó a hablar un chorral en lenguas. ¿Qué creen que pensó mi mamá? O sea, mi mamá pensó, ay, Dios ya lo transformó. sí. Dios ya hizo el cambio Hizo que la obra en su necesitamos para estar bien como matrimonio. La verdad, o sea, después de ese día, mi mamá muy ilusionada y me decía, entonces mi mamá también iba a la iglesia, hablaba en lenguas, pero ninguno de los dos, aunque hablaban en lenguas, había esa modificación de conducta, de comportamiento que pudo haber ayudado para que su matrimonio Fuera estable. fuera estable. No se dio. Pasaron años y ellos terminan separándose. Mi papá termina yéndose de la casa. Le dice a mi mamá, pues que hasta ahí. A lo mejor algunos dicen, ay, la hermana está evidenciando. Es que Sí. son cosas que pasan. Nada ganamos con ocultarlas. ¿Verdad? Sí, Son cosas que pasan Tú cuéntanos. y gente que está ahí se siente identificada. A la mejor ha de decir, no, pues es que, ay, vamos al retiro, ahí Sí. el Señor, vas a ver que te va a transformar y tu matrimonio, Dios lo va a salvar. Y en la hora de es una administración ahí Dios te va a mentira, tocar. sí, es una mentira, o sea, si realmente la gente recibiera el conocimiento de la palabra, hiciera esas pequeñas o grandes modificaciones para para que ese matrimonio fuera funcional, fuera estable. Digo, si Alberto y yo, que no, la verdad, pues nunca hemos llegado hacia fuertes discusiones y eso, nos ha servido de mucho el estar congregándonos en una iglesia donde nos están enseñando la palabra. Hemos hecho modificaciones. Cada que tenemos una enseñanza, hay algo que decimos, tenemos que modificar esto, aquello. Es involuntariamente. Exactamente. Platicamos Ted y yo anoche de eso, o sea, de que la palabra de Dios te bombardea e inconscientemente, aunque tú no quieras, tu vida te concientiza de muchas cosas la palabra de Dios y te hace
te está transformando constantemente, cosas que antes veías normales y que te considerabas un parámetro o alguien ejemplar, la palabra de Dios te ilumina y te hace pedazos, te dice, Ya olvídate, no puedes, tú no eres Abraham. parámetro de nada. Ya no puedes. Qué bueno que te ilumina, porque al final de cuentas te transforma y te ayuda a mejorar. Sí. Es que por eso David no se equivocó cuando dijo, La lámpara lámpara es es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así O sea, es. la responsabilidad, hermano, del ministerio pastoral o del que se dedica a predicar es tan grande, hermano. Por eso, algo que Tere siempre menciona, como dice el pastor Santiago, que realmente se llamaba Jacobo el Santo, le apodaban el Santo, Jacobo por ser hermano de Jesús. Decía él, no quieran todos hacerse maestros, no se hagan todos maestros, porque al que más se le da, Se exige. más se le exige. Entonces, la exigencia de predicar constantemente la palabra de Dios y edificar a la iglesia en todas las áreas de su vida, porque el sermón de hoy que se predicó en la iglesia, el pastor nos aconsejaba el hecho de cómo nosotros somos guardianes de nuestros hijos a la hora de saber elegir una esposa, a la hora de saber elegir un esposo. Entonces, creo yo que esa edificación que la Biblia misma trae, que te dice, disfruta a tu esposa, disfruta a tu esposo, vive en plenitud. Entonces, los corintios, imagínate, llenos de lengua, llenos de profecías, llenos de querer conocer los misterios más profundos de su época, pero bien que se iban con Artemisa. Con las prostis allá. Entonces, o Sacerdotisas. sea, no, Se ve más bonito. o sea, realmente cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, hermano, hay plenitud. Así Ahí es. no necesitamos más que nuestra esposa, nuestros hijos, Dios y su palabra. Así es. Entonces, versículo 10 y 11 nos dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será extranjero como extranjero para mí. Es decir, está hablando a una iglesia donde las manifestaciones de lenguas son abundantes y le dice, usted debe de comprender que aún cada país, bueno, contextualizándolo, porque en aquellos tiempos no se hicieran naciones o pueblos o cómo se les llamaba. Sí, naciones, Reinos. es Pero igual, bueno. o sea. Ahora, cada Imperios, país, perdón. sí, muchos eran imperios. Cada país tiene su idioma y para ellos tiene un significado. ¿Por qué es que vienen a ustedes aquí a esta iglesia a hablar lenguas extrañas que no comprenden, queriendo que con esto los demás reciban una palabra de Dios cuando realmente le estás hablando de un idioma diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando llega, y sí voy a hacer, a lo mejor voy a quemar y la gente se va a sentir ofendida, cuando llego a una iglesia pentecostal y todos están hablando en lenguas y escucho a una hermana, ¿no? Hablando en lenguas, pero luego te das cuenta y la ves en su entorno familiar, las discusiones que tienen en pareja, los hijos lo que están absorbiendo y te das cuenta de qué les sirve hablar todas estas lenguas y al final su vida diaria no se ve esa transformación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Al final, lo único que ustedes, y lo que estamos hablando, lo único que puede transformar al hombre, y aunque sean muchos escépticos o a lo mejor nos digan, no, es que ustedes ya están perdidos o han perdido la brújula, realmente mientras la palabra de Dios sea tu brújula, vas a poder ver de forma clara lo que antes estaba. Haz de cuenta que cuando no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, estamos como enceguecidos. Lo único que hacemos es repetir lo que nuestros papás nos enseñaron, que era ser una esposa o ser un padre. O ser un cristiano. O ser un cristiano también. Bueno, es que los míos no eran cristianos, por eso no los puse como ejemplo. Entonces, pero cuando llegas a la palabra de Dios, te das cuenta de que esos patrones de conducta repetitivos eran incorrectos y te comienza a guiar de forma correcta. Entonces, lo que están haciendo, iglesia de Corintios, solamente es hablar en lenguas, pero no están siendo transformados. Es como quien dice, aquí dice,
Y hay una parte que me gustó. Seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Es decir, no estamos entendiendo, estamos todos en la iglesia casi con vendajes, hablando cosas extrañas, pero al final eso no es la adoración que Dios busca. No están edificándose, no están mostrando realmente el amor que anteriormente vimos. Iglesias no son. Pablo le está diciendo a ustedes, mientras ustedes hablan lenguas, pero no tienen la palabra de Dios cerca de sus vidas, son todo menos iglesia. Uh-huh. Y no sé, Eli quiera decir. Está con el piquillo cerrado. Y no es de que yo le he dicho a Eli, oye, aquí qué rollo, somos pentecostales, neopentecostales, nada, no es Somos que una nueva organización que se llama Robashendra. Shama. Mejor conocida Poder como de lo Shama. alto. No, sí, hay una iglesia que se llama Shama aquí. ¿a ¿no? poco sí? Ah, bueno, Sí, no. Bueno, no. No, somos Shama. No, con esto no estamos diciendo que no creamos, sino que no es prioritario, no es edificante Es que, mira, darle prioridad dama, a eso. Dama, más allá de si es prioritario o no, O no, si crees. más allá si creemos o no, o sea, si nosotros no creemos y el Espíritu Santo le place bautizarnos, Así lo va a es. hacer. Así es. Y si creemos y Él no lo quiere hacer, o sea, más de anhelarlo o no anhelarlo, de creer si existe o no existe, si discutir entre si debe estar dentro de la iglesia o no. El hecho es que no es algo que empere al humano, no es algo que sea gobernado por el humano, sino es algo que es gobernado por Dios. Así Entonces, es. el apóstol Pablo, el consejo de él no es que no querramos hablar en lenguas, sino que hay dentro del funcionar de la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, dentro Así del es. funcionar de la iglesia, la parte importante de la hora culto es la predicación de la palabra, con las características que el apóstol Pablo ya mencionó en este capítulo. Entonces, más allá de si es prioridad o no es prioridad, el punto es que no es algo que nosotros debamos estar buscando, queriendo hacer, no es algo que te va a dar más poder, no es algo que te va a hacer mejor persona. que te va a dar más fuerza para permanecer. El don de lengua es un regalo de Dios que Él Él sabe a ha quién dado se lo para da. la iglesia, y ahí está. Él lo da a quien Él quiere, como dice el escritor de Pablo a los Corintios. Pero en este caso particular, es que lo que el apóstol Pablo dice es que ustedes lo hacen como una droga, quieren sentirse bien. Bueno, si ustedes quieren ser felices, quieren sentirse bien, no es lo que tienen que buscar, no es hablar en lenguas. Lo que tienen que buscar es tener el conocimiento de quién es Cristo, Así de es. qué es lo que Él quiere hacer con tu vida. Entonces, si nosotros esto lo contextualizamos, porque algunos pueden decir, hermano Eliezer, pero cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, todavía no existía el Nuevo Testamento. Claro, yo entiendo que ya habían ciertas cartas que estaban circulando, el Nuevo Testamento no se había completado. Cuando hablamos de todo el canon de las 66 libros que tiene la Biblia, sí es correcto, no se había completado, pero lo que el apóstol Pablo le dice, lo que nosotros tenemos que tener como base sólida son las enseñanzas de Cristo. Así es. Entonces, el asunto aquí es que el apóstol, lo que hacen los apóstoles después de Cristo es decirnos, si realmente el espíritu del Nazareo está en ti, tú habrás disfrutado de una transformación. Ahora, ¿qué transformación? El mismo Cristo, entre sus sermones, durante sus 3 años de ministerio, habló de cambio de conductas, habló de vidas diferentes, aún cuando le predicó a judíos. Y cuando el Espíritu Santo llama a Pablo y a Bernabé y le dice que van a ir a predicarle a los gentiles, que Él los separó para eso. Ahora el apóstol Pablo, bajo la capacidad que el Espíritu Santo le dio, les enseña
cómo es que nosotros los gentiles debemos de vivir una vida cristiana adecuada o cómo Dios espera que nosotros vivamos. Entonces, basado en eso, en esas primicias, en esas bases, el asunto no es anhelar o querer tener. El asunto aquí es que lo que tú deberías anhelar es, como dice el apóstol Pablo, como bebé recién nacido, la leche no adulterada. Entonces, mientras nosotros dejemos de buscar la fama tú enfócate en aprender la palabra, en conocer a Dios. Si Él te lo da, gloria a Dios. Si no te lo da, gloria a Dios. Ándale. Porque al final de todo, lo que Dios ha querido traer a nuestra vida es la transformación del cuerpo, la transformación de la vida, la transformación del alma. Jesucristo vino a revelarnos quién era el Padre y qué era lo que el Padre quiere de nosotros. Y Jesucristo vino también a morir en la cruz del Calvario para hacer posible lo que era imposible para nosotros. Amén. Entonces, si nosotros caminamos bajo esa primicia, ahora bien, que desde los santos que son elegidos para salvación, Dios te llama a predicar su palabra, dedícate a eso. Y el asunto es que una vez platicaba yo con Abraham, no sé si Abraham recuerde, que una vez platicamos acerca de eso, que le decía yo a Abraham, si Dios te va a mandar a la guerra, te va a equipar con lo que tú necesites. O sea, no necesitas, es como decirle a un soldado, hey, va a ir a guerrear a Estados Unidos. Ok, bueno, nos vemos luego. No, en el ejército, tú entras al ejército, me han contado, que tú te enlistas al ejército y lo primero que te dicen es, este es el arma que va a usar, esta es la tuya. Y estos son los cartuchos, cada cartucho tiene 20 y tantos proyectiles. Ok, ese se mete aquí, trata, aquí se le quita el seguro, apunta, disparo a fuego, pum. Entonces, Dios es mayor que el ejército mexicano. Entonces, Dios dice, Eliezer, quiero que te dediques a predicar mi palabra. Y yo quiero que lo predique en tal lugar. Así que te voy a equipar con esto, esto y esto, para que tú vayas y los que son hijos míos oigan mi voz. Entonces, no es una cuestión que nosotros tengamos que buscar para poder predicar, si el que más interesado está en que escuchen el mensaje es Dios mismo. Así es. Así que Él nos va a capacitar y Él nos va a dar las herramientas que necesitemos. Ahora bien, ¿hay que ir a una escuela bíblica? Sí, porque ahí te van a dar otra herramienta para poder desarrollar tu ministerio de manera correcta. Entonces, yo creo que si nosotros entendemos esto, del ministerio y de Dios mismo, hermano, no tienen que buscar la lengua. Esas van a venir si Dios te la quiere dar. Así es. Y si no te la quiere dar, aunque te pele la rodilla, no van a llegar. ¿Y cuándo va a llegar? Cuando Él quiera. Y si Él quiere. Porque Él es soberano. Entonces, nadie le puede hacer manito por a Dios. Versículo 12, y con este acabamos este programa, ¿no? No. Este episodio. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El consejo aquí, hasta ahorita de Pablo, es, si tan espirituales quieren ser, si tan espirituales se pelean por exhibirse, que los dones que ustedes anhelen sean no para egoísmo, no para vanidad, no para sentirte superior, sino que sean para edificarnos unos a otros. Es decir, al final lo que Pablo nos está diciendo, que sea el amor el que a ustedes los mueva, sí. Y como quien se los identifique, y eso les va a ayudar a ¿qué? A que dejen de ser egoístas, y los dones que lleguen a obtener, que Dios les haya querido administrarles a ustedes, será no solamente para su vanagloria, para exhibirse, sino para administrar, para edificar, y como dice, también dijo, para exhortar y para consolar a su iglesia. Aprendimos algo nuevo. Es que es muy, ese final del apóstol Pablo es muy hermoso, porque al final pareciera que les está diciendo que busquen los dones, pero al final lo que le está diciendo, busquen lo que realmente Dios quiere con los dones.
sea, es como un chanfle, digamos, ¿no? Como te doy el balón, pero te lo voy a tirar para aquel lado. El asunto es que cuando nosotros entendemos el verdadero sentido de los dones no son para hacerte rico, los dones no son para hacerte famoso, los dones no es para que te adoren. Y fíjate, interesante, que el apóstol Pablo una ocasión llegó a un lugar y Dios hizo milagro en ese lugar y le dijeron, de ahora en adelante tú serás Júpiter. Ajá. Y tú serás Un dios. Bernabé era otro dios. Ajá. Entonces Pablo dijo, no, es que no, el Dios es, no, Dios es, y quiere, y lo que se gane que lo apedrean y lo maten. Es lo que dicen los comentaristas, que lo mataron y lo sacaron arrastrando y lo resucitó Dios estando afuera, se limpió y se volvió a meter hacia adentro a seguir predicando el evangelio. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, es que si tienes el Espíritu de Dios, tú vas a entender que esto va más allá de la fama. Es que Dios le va a cambiar la vida a la gente a través de su palabra. No y a si tú través de entiendes ti. eso, No a través de ti, simple mortal. si tú sabes eso, tú vas a buscar todos los días de tu vida edificar. Así es. Y eso es tremendo, porque cuando nosotros hablamos de edificar es construir. Entonces, ¿qué puede Abraham construir en mí? Esa es la pregunta. Si tú fueras mi pastor, tú observas tu pueblo y dices, tengo que edificarlos. ¿Cómo, no? Entonces tengo que edificarlo a través de la Escritura. Así es. Tengo que edificar matrimonio estable a través de la Escritura. Jóvenes estables a través de la Escritura. Niños estables a través de la Escritura. Entonces, cuando tú mueres, como cuando murió el apóstol Pablo, fíjate que esa escena creo que le faltó a la película de Pablo, una que salió, una escena donde el apóstol Pablo ya va a morir y hacen una parada en un puerto y dice en la Biblia que los ancianos fueron a despedirse de él y él les dijo que iba a morir y lloraban y le decían, no vayas, quédate. Pero el apóstol Pablo dijo, pero es que esta es la decisión de Dios y yo tengo que ir. Pero lo que a mí me cautiva es que al final de los días, aunque el apóstol Pablo sufrió demasiado durante su ministerio, hubo gente que lo llegó a amar y apreciar lo que construyó en ellos. Uh-huh. Sí. Entonces, creo yo que ese sería un buen final para todos nosotros como iglesia, que como iglesia construyamos en nuestros familiares, que como iglesia construyamos en nuestros esposos que no son cristianos, que construyamos, no destruyamos, sino que edifiquemos siempre el cuerpo de Cristo para que, como dice la Escritura, perfeccionemos su cuerpo. Así es. Así es, hemos llegado ya a la parte final de este episodio número 19. Estamos contentos de haber llevado a cabo este análisis de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas nos edificó y nos sigue edificando y lo pondremos en práctica. El Espíritu Santo constantemente lo traerá a nuestras mentes, a nuestros corazones y lo pondremos en práctica. Le agradecemos este tiempo que nos han acompañado y les pedimos que nos ayuden compartiendo y nos vemos en el próximo programa. Los esperamos. Saludos. Hasta luego.